Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Respaldados por Dios. Vamos a esta maravillosa promesa, a verla en el libro de Josué, capítulo 3 y el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Qué maravillosa promesa que Dios le hace a Josué. Porque Josué ahora iba a reemplazar a Moisés, el siervo de Dios que ya había muerto. Pero su desafío era muy grande. Tenía que entrar a todo ese pueblo a un lugar desconocido, ante enemigos poderosos con ejércitos y armas. Y ellos no tenían solo el poder, pero de Dios, que ese estaba por encima de lo que fuera. Y por eso el Señor está diciendo: yo te voy a engrandecer. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Ya el Señor lo había mencionado antes en Josué 1:2, cuando dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¡Qué misión! ¡Qué desafío! Pero el Señor está diciendo, nuestro Dios, que así como trabajó con Moisés, se debía levantar con su bendición. Y en Josué 1:5 lo reafirma: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ante esa gran misión, Dios está diciéndole a Josué: no tema, yo estoy contigo, como estuve con Moisés. Esos enemigos yo los voy a vencer, pero debe haber una actitud. Y esa actitud era el respeto a Dios. Esa es la grandeza que el Señor le estaba diciendo a Josué: yo te voy a engrandecer. Y no era ahora que Josué iba a ser reverenciado por el pueblo porque iba a ser grande. ¿Grande en qué sentido? Grande en el respeto a su Señor. Porque un verdadero líder que tiene una misión respeta a Dios para poder respetar a su prójimo. Esa era la grandeza. Y esa grandeza la menciona el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, cuando nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como Josué, nosotros hoy estamos enfrentados a grandes tareas, enfrentados al enemigo. Pero el Señor quiere darnos grandeza. Y dentro de esa grandeza está la humildad. Tenemos que ser humildes para respetar a Dios. Y como Dios apoyó a Josué en la misión y lo respaldó, hoy nos respalda el Señor a todos nosotros. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.